información que necesitamos para fabricar proteínas está en el ADN. Este ADN, ¿sí? Va a ser copiado, va a ser transcrito a un ARN que va a llevar el mensaje, ¿verdad? Este ARN tiene que ser funcional para que salga del núcleo, llegue al citosol, y este ARN en específico, el ARN mensajero, es el que nos va a servir de molde para las proteínas, ¿sí? Y pues luego están en el citosol quienes van a fabricar a las proteínas, ¿verdad? Ahí hay un montón de participantes, pero tenemos una fábrica especializada bastante graciosa y bonita, ¿verdad? Que son los ribosomas. Los ribosomas nos ayudan, como ustedes pueden ir viendo aquí, en el proceso de traducción, que es uno de los procesos de la biosíntesis de proteínas, para formar cadenas polipeptídicas. Y luego, después de otros procesos, generar una proteína activa, ¿verdad? Por eso es que dice aquí que de nada me sirve a mí formar una cadena polipeptídica que no va a ser funcional. Procesos, ¿sí? Que van en este orden. Primero tenemos la activación de los aminoácidos, ¿sí? ¿Qué quiere decir activación? Pues ya lo hemos visto en otras clases, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de metabolismo de lípidos, por ejemplo, hablábamos de la activación de los ácidos grasos? Pues aquí estamos hablando de la activación de los aminoácidos, y eso quiere decir que yo voy a utilizar enlaces de alta energía para ir uniendo, ¿verdad?, moléculas a otros elementos. Entonces, el primer proceso que yo voy a realizar es una activación de los aminoácidos, que ya vamos a ver cómo se lleva a cabo. Cuando estos aminoácidos ya están activados, procedo a la traducción, ¿sí?, que se lleva a cabo con los ribosomas. Todo esto es en el citosol, ¿verdad? Y luego, al final, ¿verdad?, que hemos obtenido aquí en los ribosomas una cadena polipeptídica, ¿sí?, que se está tratando de plegar por ahí y está tratando de llegar a su conformación nativa, pero necesita sufrir de repente algunas modificaciones post-ribosomales o post-traduccionales para poder ser funcional, porque si no, ella estaría causando más daño que bien dentro de las células si la dejamos estar ahí, y esa proteína no sirve para nada, ¿verdad? Pueden ser muy peligrosas si las dejamos así. Entonces, vamos a iniciar con la activación de los aminoácidos, que ya dijimos, ¿verdad? Es el proceso inicial de la biosíntesis de proteínas. ¿Ok? ¿Qué necesitamos acá en este proceso? Pues necesitamos aminoácidos, lógicamente, ¿verdad? Y también necesitamos a los ARNs de transferencia. Aquí los ARNs de transferencia no están haciendo una función por ellos mismos, una función protagonista, ¿sí? Pero necesitamos utilizarlos para activar a los aminoácidos. Entonces, ellos dos van a terminar unidos mediante ese enlace de alta energía que yo ya les había mencionado, que es el que se utiliza para la activación. Entonces, para unirlos a ellos dos, al aminoácido con su tRNA, con su ARN de transferencia correspondiente, entonces yo requiero pues los tRNA, ¿verdad? Los aminoácidos, que acuérdense ustedes que para construir proteínas nosotros tenemos 20 aminoácidos estándar. ¿Hay más aminoácidos? Sí. Hay un montón de tipos de aminoácidos, pero para construir proteínas solo vamos a ocupar 20 tipos de aminoácidos que ustedes ya conocen. Luego necesitamos, lógicamente, a la enzima que va a crear ese enlace de activación, que son las aminoacil tRNA sintetasas. ¿Ok? Vean este nombre por acá. Sintetasas. Vamos a ver, Pedro Zelaya, ¿se recuerda cuál es la característica de las enzimas sintetasas? ¿Qué utilizan ellas para que sean llamadas sintetasas? No lo recuerdo. ¿No se recuerda? Ok, Eduard García, ¿se recuerda usted? No recuerdo.
no recuerdo. Ok, Dania, ¿está por ahí Dania? ¿Se recuerda, Dani? ATP. ATP, gracias Dania. Entonces acordémonos que por qué hay proteínas sintasas y por qué hay proteínas sintetasas. Son diferentes. Las proteínas sintetasas tienen la característica que ellas van a utilizar ATP para realizar su función y este no es la excepción en este caso, ¿verdad? Vamos a ver, como ustedes tienen acá, que estas enzimas requieren ATP para realizar la activación y aquí es de donde ellas obtienen esa energía para formar el enlace de alta energía, ¿verdad? Y pues vean ustedes que necesitamos iones magnesio. Como la mayoría de proteínas que trabajan con el ADN, con los ARN, etcétera, necesitan magnesio, pues estas también, ¿verdad? No son la excepción en ese aspecto. ¿Y qué vamos a obtener? Aminoácidos activados o también les podemos decir que podemos obtener como producto principal ARNs de transferencia cargados, ¿sí? ¿Cargados con qué? Pues con aminoácidos porque se van a unir. Entonces, al final, el nombre técnico de un ARN de transferencia cargado es un aminoácido tRNA. Dependiendo del aminoácido, así va a ser el nombre. Por ejemplo, si es una alanina la que se ha unido a un ARN de transferencia, va a ser alanil tRNA, ¿sí? Si es una prolina la que se ha unido a un tRNA, va a ser prolil tRNA, ¿verdad? Ahí depende del aminoácido que se haya unido a ese tRNA. Bien, entonces vamos a ver que estos tRNAs ya los estudiaron ustedes en la mañana, ¿verdad? Entonces yo aquí no me voy a detener en esta lámina porque las características de los ARN de transferencia ya las vieron. A recordarles pues que ellos provienen de una cadena ribonucleotídica, ¿verdad? ARN, una sola hebra, ¿sí? Que va a plegarse sobre ella misma formando, en este caso, como podemos ver en esta imagen, una estructura secundaria, que es la famosa forma en trébol que tienen los ARN de transferencia y luego va a adquirir una estructura terciaria que es esta que ustedes ven acá, que se le llama estructura en L invertida. Vean ustedes, sí, ocupamos un poquito la imaginación, pues esta es la parte horizontal de la L y esta es la parte vertical, está al revés. Entonces, es el mismo, ¿ok? Esta forma, ¿verdad? Nos representa al ARN de transferencia. Y nos interesa ahorita para la clase saber de que los ARN de transferencia tienen una secuencia en uno de sus extremos, una secuencia chiquitita de 3 nucleótidos, ¿sí? Que se llama anticodón, ¿ok? Aquí tal vez nos vamos a regresar a otra clase que ya habíamos visto, ¿verdad? Donde nos dijeron que los ARNs mensajeros tienen codones, como lo veíamos en el código genético. Los codones son los tripletes de nucleótidos de los ARNs mensajeros y los anticodones son los de los ARNs de transferencia. Entonces, un anticodón con un codón van a ser complementarios y se van a unir. De esa manera se van a reconocer para generar el proceso de traducción. Entonces, esa es una de las importancias, ¿verdad?, que tenemos de los ARN de transferencia. Esto en el caso de este extremo. Y en el otro extremo del ARN de transferencia, vemos que tiene otra posición del lado 3', de su extremo 3', donde hay un hidroxilo, un grupo de hidroxilo libre, ¿verdad?, donde se va a unir el aminoácido. Entonces, vean qué interesante. Esta molécula tiene la capacidad, por un lado, de unirse a un aminoácido, activando así al aminoácido, y por otro lado tiene la capacidad de tener complementariedad de bases con un ARN mensajero, ¿verdad?, permitiendo una unión a una parte de la secuencia del ARN mensajero, ¿ok? Las demás partes de la estructura, pues ustedes ya la vieron en la clase de la mañana. Entonces, estos ARN de transferencia tienen función de acarrear ¿qué? Acarrear aminoácidos cuando se unen acá, y tienen una función de adaptar. ¿Adaptar qué? Adaptar su anticodón al codón del ARN mensajero, ¿sí? Entonces, este ARN de transferencia es un adaptador
molecular, ¿sí? Bueno, esta es la parte de unión del aminoácido en este tipo de estructura y este es el anticodón en este tipo de estructura. Vean que aún tomando la estructura terciaria, este queda en un extremo y este queda, el otro lado queda precisamente en el otro extremo. Bien, ese es uno de los participantes de este proceso, pero también tenemos a las enzimas que generan la activación, que son las aminoacil tRNA sintetasas. Acordémonos, utilizan ATP para funcionar, es su cofactor. Y ellas, pues precisamente utilizan el ATP, como dice aquí, ¿verdad? Para activar a los aminoácidos, ¿ok? Son altamente específicas con sus sustratos, que van a ser los aminoácidos a activar, y los tRNAs que van a utilizar para unir ahí a los aminoácidos. Entonces, ellas no van a trabajar con cualquier aminoácido y con cualquier tRNA, ¿verdad? No, ellas tienen especificidad. Por ejemplo, esta que ustedes tienen en la imagen, vean que es una sintetasa, pero específica para un aminoácido que se llama treonina, ¿sí? Ella no va a trabajar, por ejemplo, ay, se pasó por ahí, por el medio, un glutamato, ¿verdad? Y porque pasó ella lo va a tomar y lo va a unir a un tRNA. No, ella solo puede trabajar con treonina. Entonces son muy específicas en ese aspecto. Por eso se dice que de estas enzimas, aminoacil tRNA sintetasas, hay una para cada uno de los aminoácidos estándar, ¿ok? Que son 20, ¿verdad? En total. Entonces aquí dice que es un complejo porque acá la imagen nos representa a la enzima, que es todo esto en celeste, ¿verdad? Vean ustedes todas las alfa hélices representadas acá y por acá tienen unas flechitas que representan a las láminas beta plegadas, ¿verdad? Entonces esta es la proteína, la sintetasa como tal, y es un complejo porque aquí ya está unida al tRNA que va a ser el que va a unir a los aminoácidos. Entonces acá tiene el tRNA, ¿verdad? Y acá tiene que unir a un aminoácido. Estas enzimas tienen una alta eficiencia, pero como todo en la naturaleza, pueden cometer errores, ¿sí? Pueden equivocarse en algún momento, pero su tasa de error es sumamente baja, sumamente baja. Sin embargo, cuando ellas detectan que ha habido un error, ellas tienen la capacidad de corregir ese error. Por eso ustedes ven acá que la enzima mostrada en el diagrama tiene dominios. Vean ustedes acá que nos están presentando el dominio del sitio de activación, donde se va a unir el aminoácido y donde lo vamos a unir este aminoácido al tRNA. Y luego tiene un dominio de sitio de edición, que es el sitio corrector. Si se equivocó de aminoácido por cualquier razón, sí, quizás la enzima ya estaba llegando a su vida media, ¿verdad? Y puede cometer más errores. Entonces ella tiene la capacidad de revisar lo que ha hecho y si detecta que se ha equivocado, entonces corrige ese error. Y luego, pues estas aminoacil tRNA sintetasas se dividen en clase 1 y clase 2 por algunas reacciones en lugares específicos dentro del tRNA que están haciendo que no vamos a detallar, simplemente para que sepan que tienen dos clases. Bien, entonces, ¿qué hacen ellas? Regresamos al tema principal. Ellas activan a los aminoácidos y unen esos aminoácidos a los tRNAs. ¿Cómo lo hacen? Pues lógicamente por medio de una reacción química, ¿verdad? Que está ocurriendo gracias a que utilizan ATP. Entonces vean que aquí en este esquemita, que es bastante sencillo, ¿verdad? Tenemos un ARNA de transferencia. En este caso el ARNA de transferencia es específico para fenilalanina, como pueden ver acá, y está separado ahorita del aminoácido correspondiente que sería precisamente fenilalanina. Y esto en amarillo nos representa la enzima, la sintetasa. Ella une estos sustratos, ¿sí? Lo lleva a su sitio activo, ¿verdad? Y luego, por medio de esa reacción en donde utiliza ATP, genera un enlace de alta energía. Ya está uniendo, vean que esta parte de acá del aminoácido, que es el grupo carboxilo, se ha unido a este extremo 3'OH, ¿verdad? Del tRNA, mediante un enlace de alta energía que es un enlace éster. ¿Ok? Entonces eso ha sido toda la reacción, ¿verdad? Una reacción un poco larga, no se la voy a mostrar acá para reducir el tiempo, si no me va a tardar más,
pero nada más que sepan que ese es el objetivo de la enzima, crear ese enlace de alta energía tipo éster. Entonces la reacción es lo que les acabo de explicar acá, y luego los productos, pues ya sabemos que tiene que ser un tRNA cargado con un aminoácido, ¿verdad? En este caso el tRNA se carga con fenilalanina en el ejemplo. Si producimos AMP, porque se rompió, ¿verdad? Hubo una hidrólisis de ATP y producimos un pirofosfato. Acá les comento, ¿verdad? Que estas reacciones, dado el medio de la célula, podrían ser reversibles, pero nosotros no queremos que esto regrese al paso anterior. La célula no quiere que esto regrese al paso anterior porque ya gastó energía, sería desperdiciar esa energía. Entonces, ella va a hidrolizar la célula, ¿verdad? Va a hidrolizar este grupo pirofosfato por medio de una pirofosfatasa para garantizar que la reacción sea irreversible. ¿Ok? Y así yo me aseguro de que esto se quede así como lo dejé. Bien. Entonces, ya pasamos la primera etapa. Hoy vámonos a la segunda etapa, que es la traducción. Estos son los requerimientos de la traducción. En general, necesitamos un ARN mensajero porque es el ARN que lleva el mensaje desde el ADN, ¿verdad? A los productos de la activación de aminoácidos, que eran los tRNAs cargados, también. Muchas proteínas que van a estar participando en la traducción. Necesitamos más energía. Ya ocupamos ATP en el paso anterior. Hoy vamos a volver a utilizar energía en forma de GTP. Vamos a ocupar a los ribosomas, que por el momento deben estar separados en sus subunidades ribosomales. Y nuevamente vamos a requerir cationes inorgánicos como el magnesio y el potasio. Entonces, cada uno de estos participantes son importantes, ¿verdad? Pero quizás los que más llaman la atención son los ribosomas. Fíjense ustedes que los ribosomas son estructuras supramacromoleculares, ¿sí? Que están formados por ARN ribosomal y están formados por una gran cantidad de proteínas. Los ARN ribosomales pueden ser de diferentes tipos. Aquí la imagen esta nos está mostrando la composición de un ribosoma procariótico, de bacterias, que son más pequeños que los ribosomas de nuestras células eucariotas. Entonces vean que todo el ribosoma, todo el complejo ya unido, ¿verdad? Tiene una unidad de sedimentación de 70 S. ¿Sí? Un peso molecular de 2.500 millones. Cuando nosotros separamos este complejo ribosomal y lo tenemos ya en sus subunidades, generamos una subunidad mayor de 50 S y una menor de 30 S. ¿Ok? Y vean que tienen diferente composición, la subunidad mayor de la subunidad menor. La subunidad mayor tiene de sus ribosomas, de sus ARN ribosomales el 5S, el 23S y además de eso tiene 34 proteínas que lo están componiendo. La unidad menor, subunidad menor, está conformada por un único tipo de ARN ribosomal que es el 16S, pero también está conformado por proteínas en un total de 21 proteínas. ¿Qué pasa con los ribosomas de las células eucariotas? Pues ya hablamos, ¿verdad? Que son de mayor tamaño y por lo tanto van a tener una mayor cantidad de sus componentes, ¿verdad? Lógicamente. Vemos que la subunidad mayor, en lugar de tener solo 2 tipos de ARN ribosomales, tiene 3. El 5S de los ARN ribosomales, el 28S y el 5.8S que los vieron hoy cuando se estaba procesando, ¿verdad? El ARN ribosomal precursor y luego se cortaba y generaba estas especies ribosomales, pues son estas, ¿verdad? Que se utilizan para construir la subunidad, en este caso mayor, del ribosoma, que además tiene alrededor de 49 proteínas. Y la subunidad menor está compuesta por un solo ARN ribosomal, que es el 18S, y tiene alrededor de 33 proteínas. Entonces, estas son partículas muy grandes, ¿verdad?, de ribonucleoproteínas, los ribosomas. Los ribosomas, como son a comparación de otros elementos que tiene la célula, son muy grandes, ya casi que parecen algunos organelos chiquititos, ¿verdad? Pero
a comparación de otras proteínas de complejos proteicos y todos son extremadamente grandes. Entonces, podemos determinar fácilmente dentro de ellos algunos sitios, ¿sí? El que está representado acá, como ustedes pueden ver, tenemos una subunidad mayor 50S y una subunidad menor 30S. Ya con esto nosotros ya sabemos que acá estamos hablando de un ribosoma procariótico, ¿verdad? Este es un ribosoma procariótico. Entonces vemos que tiene un sitio A, ¿sí? Como pueden ver acá, un sitio P, y se ha determinado que pueden tener un sitio E. ¿Qué significan estas letras? Sitio A significa sitio de aminoácidos, ¿ok? El sitio P significa un sitio peptidilo, y el sitio E, la E es de exit, que es de salida. ¿Ok? Aquí en estos ribosomas es donde nosotros vamos a ir incorporando no solo el ARN mensajero, que ustedes pueden ver acá representado, que se va a incorporar a estos complejos, ¿verdad? Para ser leído, sino que aparte vamos a tener que ir introduciendo en estos sitios, miren las formas que tienen, ¿verdad? A los tRNAs cargados con los aminoácidos. ¿Para qué? Para que esos aminoácidos se vayan uniendo entre ellos y vayan formando la cadena polipeptídica como se está representando allí. Entonces, ¿cómo hacen los ribosomas con estos participantes para generar una secuencia correcta de aminoácidos dentro de la cadena polipeptídica? Esa sería quizás la pregunta principal, ¿verdad? Dentro de la traducción, del proceso de traducción. Acá tenemos representado, lógicamente para que se vea bien esto, no nos muestran la subunidad mayor, que tendría que estar por acá, ¿verdad? Pero está representada acá la subunidad menor. Está encima, ¿verdad? Superpuesto el ARN mensajero que tiene codones, ¿sí? Recordémonos de los codones que habíamos visto en el código genético, ¿verdad? Viene esto de 5' a 3', acordémonos que todo se va a ir leyendo de 5' a 3' en el caso del ARN mensajero, ¿verdad? Y luego tenemos, pues, a los participantes esto, ¿verdad? Que son los tRNAs cargados, porque vean ustedes que está el ARN de transferencia y está cargado con un aminoácido, en este caso metionina y en este caso glicina, ¿sí? ¿Cómo han hecho para saber dónde se van a ir a colocar? Pues eso es por la complementariedad de bases que tiene el anticodón del ARN de transferencia con el codón del ARN mensajero. Vean que el codón acá del ARN mensajero dice AUG, ¿sí? Lógicamente sabemos que algo complementario tendría que ser UAC. Y eso es lo que lleva la secuencia del anticodón del ARN de transferencia. Entonces esto se reconoce y por lo tanto este ARN cargado se une aquí, que lleva la metionina específicamente, porque AUG significa, al traducirlo, metionina. GGU significa, al traducirlo con el código genético, glicina. Entonces, yo pongo aquí a alguien complementario, era el ARN que lleva el anticodón complementario a este codón. Y de esa manera, ¿verdad? Se va haciendo un reconocimiento específico para ir generando una secuencia correcta dentro de esa cadena polipeptídica. Este proceso, al explicarse así, ¿verdad? A tan rápido, podríamos decir, en estas clases, porque tenemos bastante poco tiempo, ¿verdad? No, tenemos poco tiempo para hacer las clases, suele ser un poco complicado, ¿verdad? ¿Y cómo es que yo hago para leer? ¿Y esto qué significa? ¿Cómo es que saben que esto significa esto? ¿Y cómo es que se... Entonces, por eso es que utilizamos esas tablas del código genético, ¿verdad? Que ya habíamos visto en una clase anterior, pero que a veces es difícil, aún así, sabiendo que existe esta tabla, entender cómo se da esto. Al final les voy a ir comentando de un video que he hecho, explicando un poco más detallado esto, ¿verdad? Por si ustedes quieren reforzar el tema. Bien, entonces la traducción ya inicia cuando todos los elementos participantes están listos para que se dé precisamente este procedimiento. Entonces, ¿cuáles son los participantes? Ya habíamos hablado que tiene que haber las unidades ribosomales, tiene que estar el ARN mensajero, tiene que estar el ARN de transferencia,
tienen que estar todos los factores de traducción que son proteínas, ¿verdad?, participando. Vean ustedes acá. En el inicio, al igual que los otros procedimientos del dogma central, ¿verdad?, vamos a tener una etapa de inicio, luego una etapa de elongación y luego una parte de liberación o determinación. Entonces, el ribosoma tiene que estar separado para poder iniciar. No puede estar unidas las dos subunidades. Tiene que haber una separación de estas subunidades. ¿Para qué? Para que se dé la formación de un complejo de preinicio de la traducción, ¿sí? Esta parte verde que ustedes ven acá en la imagen, ¿verdad?, es la subunidad menor 40S del ribosoma. Y como estamos hablando de 40S, pues esto ya nos indica que este es un ribosoma eucariótico, ¿verdad? Entonces vean ustedes que la subunidad menor del ribosoma es la primera que participa para ir a unirse ¿a quién? Al ARN de transferencia cargado con el aminoácido que vemos acá, que es metionina. Vean ustedes, ¿verdad?, que metionina está unido a este ARN de transferencia que se conoce como ARN de transferencia iniciador, y ya está listo para buscar su posición correcta dentro de la subunidad menor del ribosoma, ¿sí? ¿Quién lo guía para que elija la posición correcta dentro de esta subunidad? Lo va a guiar este factor de transcripción de inicio, factor de traducción, no es transcripción, traducción de inicio, EIF2, que aparte necesita GTP para funcionar. Primer paso donde requerimos energía. Necesitamos GTP con EIF2 para que esto se lleve a cabo. Vean ustedes que este se va a unir a la subunidad menor y luego necesitamos unir el mensaje, o sea, el ARN mensajero. Entonces tenemos el ARN mensajero acá, que ha tomado una forma particular, de manera que se ha plegado, ¿verdad? Usualmente lo representan así estiradito, pero al momento de la traducción él necesita enrollarse en él, plegarse sobre él mismo. Y esto lo hace por medio de proteínas que son todas estas, EIF4G, EIF4E, etcétera, ¿verdad? Todas estas proteínas, vean acá, ¿verdad? La cola polida del ARN mensajero. Todas estas proteínas ayudan a que él tome esta forma para que de esa manera él sea fácilmente reconocido por la subunidad menor del ribosoma. Aparte de eso, la composición que más ayuda en el reconocimiento es el casquete 5' o la caperuza 5' que llevan los ARN mensajeros. Eso permite que el ARN mensajero se coloque correctamente dentro de la subunidad menor del ribosoma. Hasta ahorita solo estamos hablando de la subunidad menor. Esto que se está formando acá va a ser el complejo de preinicio de la traducción. Metionina en el código genético es un codón que dice AUG. Entonces vean que el codón de inicio es AUG, que está hasta por acá en medio del ribosoma, ¿verdad? Eso quiere decir que acá este ARN mensajero tiene que moverse para llegar a AUG hasta donde está el tRNA cargado con metionina. Esto es lo que está sucediendo acá. Esta subunidad menor empieza a explorar todo este ARN mensajero. Vean ustedes que va a ir requiriendo ATP para este proceso. ¿Por qué requiere ATP? Porque usualmente unas helicasas especializadas son las que van realizando este procedimiento. De ir explorando, de ir escaneando todo el ARN mensajero hasta que llegan al codón de inicio, que es AUG, ¿sí? Cuando llegan al codón de inicio AUG, vean que ya va aquí casando, ¿verdad? Uniéndose el tRNA del anticodón con el codón correspondiente que lleva metionina en su extremo 3'OH. Acá todavía va unido el factor de inicio de la traducción, EIF2, que todavía va unido a GTP. Entonces este ya no es necesario porque él ya cumplió su función.
Él se hidroliza, aquí viene el uso de energía, ¿verdad? Se hidroliza GTP, vean ustedes que formamos GDP más grupo fosfato, a liberarse del complejo, sale de este complejo y ahora la subunidad mayor del ribosoma es capaz de llegar a unirse, a ensamblarse con todo el complejo de preinicio. ¿Para qué? Para ahora formar el complejo de inicio de la traducción. Aquí ese es el resultado de la etapa de inicio. Lógicamente luego viene la etapa de elongación, ¿verdad? La etapa de elongación también requiere GTP y lógicamente requiere más factores de traducción, pero hoy requiere a los factores de traducción de elongación. Por eso es que en lugar de ver EI, ahora vemos E, F1 alfa, F1 alfa beta gamma, F2. Estos son los principales. Hay más, pero bueno, vamos a hablar de los principales. Vean que venimos del resultado del inicio. Estaba formado el complejo ya de inicio, ¿verdad? ¿Listo para qué? Para incorporar otro tRNA cargado. Vean que tenemos 3 sitios, ¿verdad? Dentro del ribosoma. El sitio P es el que está ocupado ahorita con el tRNA cargado, el tRNA iniciador con el aminoácido metionina. Ahora, este sitio aminoacil se va a ocupar por otro tRNA cargado. Vean ustedes que se ocupa aquí, ¿verdad? Se ocupa aquí y lleva su propio aminoácido. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Empezar a formar la cadena polipeptídica, unir este aminoácido con el otro aminoácido para ir generando la secuencia correcta, ¿verdad? Es lo que ha sucedido acá. Vean ustedes que esta metionina ya no está unida al tRNA iniciador, sino que se ha unido al aminoácido que acaba de ingresar. Ya se formó aquí un enlace peptídico, ¿sí? ¿Cómo sabemos qué es lo que está aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo sabemos cuál tRNA cargado tiene que llegar a unirse aquí después del de la metionina? Pues el que esté representando aquí el codón, ¿verdad? Por ejemplo, si este codón, por decirles algo, es CUG, ¿sí? El tRNA cargado que tiene que llegar acá tiene que llevar el aminoácido leucina. Entonces, de esa manera ha podido traducir, ¿verdad? Ah, aquí era CUG, pues yo voy a poner ahora leucina, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así se va a ir llevando a cabo cada paso, ¿sí? Imagínense que una cadena polipeptídica requiera 500 aminoácidos, pues todo esto se tiene que ir repitiendo uno a uno, etcétera. ¿Qué es lo que podemos ver en este esquema? Precisamente. Vamos llenando pues el sitio P, el sitio A con nuevos elementos y vean que acá se va formando una cadena polipeptídica que va a ir creciendo, Todo esto, como ya habíamos dicho, requiere también GTP, ¿sí? GTP en la unión de estos aminoácidos que van llegando al sitio A. ¿Cómo va a ir a unirse esto al sitio A? Por medio de la hidrólisis de GTP, ¿sí? Si no hay hidrólisis de GTP, este tRNA cargado no se puede unir aquí. Es imposible. Y luego, cuando ya tenemos estos dos, este aminoácido, perdón, nuevo, este tRNA cargado con el aminoácido nuevo, ¿verdad? Va a generar otro enlace peptídico y va a seguir formando esta cadena creciente que va a ser la cadena polipeptídica que se quiere, ¿verdad? Que se interesa que se forme en la sede. Entonces, cuando ya se forma el nuevo enlace peptídico, esto tiene que sufrir otra modificación, porque aquí, como ustedes ven, ya están estos 2 sitios ocupados y hoy, ¿cómo hace otro tRNA cargado para entrar? Pues lógicamente yo tengo que ir moviendo, ¿verdad? Voy a empujar a estos 2, ¿verdad? Los voy a mover para este sitio E a uno de estos y el otro va a quedar en el sitio P. Y de esa manera el sitio A me va a quedar vacío para que entre otro tRNA cargado. Entonces esto también requiere GTP. Vean ustedes la cantidad de energía que estamos utilizando. Por cada activación de aminoácidos utilizamos ATP. Para formar el complejo de preinicio utilizamos GTP. Para buscar la posición de inicio en el ARN mensajero utilizamos ATP. Para poder colocar los tRNAs cargados en el sitio A, cada uno que se vaya uniendo requerimos GTP.
para empujar, o sea, translocar es el nombre técnico de esto, ¿verdad? Ir translocando estos aminoácidos, moviéndolos para que el sitio A quede vacío, también requerimos ATP en cada uno de los pasos. Entonces es una gran cantidad de energía, ¿verdad?, que la célula está utilizando para ir generando una cadena polipeptídica. Lógicamente que estos tRNAs que ya no están cargados con aminoácidos, que van quedando vacíos porque los aminoácidos se han ido uniendo a la cadena polipeptídica, ellos van a llegar al sitio E y luego van a ser sacados, expulsados del ribosoma porque ya no tienen utilidad en ese sitio. Entonces yo aquí he puesto unas animaciones, tal vez las animaciones les ayudan, pero ya no me queda tiempo de enseñárselas una a una. Se las voy a poner aparte para que ustedes las puedan ir estudiando o las puedan ir viendo si ustedes quieren después, ¿verdad? Y de esa manera ver la representación de una manera mejor. Entonces, en la formación del enlace peptídico ya dijimos que se va dando, ¿verdad? Entre los aminoácidos que van entrando al ribosoma. Acá les están mostrando la reacción, realmente está ocurriendo un ataque nucleofílico para ir generando los enlaces peptídicos. Vean que este aminoácido que está acá, en este caso son dos aminoácidos, uno rojo y uno verde, ¿verdad? Estos dos aminoácidos que ya estaban formados van a ir a pasar acá. Aquí van a ir generando el enlace peptídico, que aquí se va a incorporar otro, se va a ir incorporando otro y luego otro, etcétera, ¿verdad? Para ir formando la cadena polipeptídica. Esto, cuando vaya formando esa cadena polipeptídica, cada uno de estos va a ir pasando al sitio P y después al sitio P. Y en el sitio P es donde hay un túnel, que ese túnel va a permitir que la cadena polipeptídica vaya saliendo del ribosoma. Entonces, ¿quién hace esta actividad catalítica? Porque aquí está formándose un enlace covalente, está formándose un enlace peptídico. Entonces, la actividad catalítica que participa acá es una peptidil transferasa. La que forma el enlace peptídico es una peptidil transferasa y esta no es una enzima. Bastante particular, ¿verdad?, decirlo, porque nosotros siempre decimos, la enzima hizo esto, la enzima. Pero en este caso, esta no es una enzima, sino que es una ribosima. Allá en la clase de enzimas, al inicio del ciclo, ¿se acuerdan que habían enzimas y ribosimas? Pues este es el ejemplo de una ribosima. Y esta ribosima está dentro del componente 28S, ARN ribosomal 28S, de la subunidad mayor del ribosoma eucariótico. Ahí está esta actividad catalítica, pero no es una enzima, es una ribosima. Bien, entonces, estos ciclos de alargamiento lógicamente se van a ir continuando hasta que obtengamos el número de aminoácidos que deba de tener la cadena polipeptídica que se está buscando formar. La velocidad de fábrica de estas proteínas de polimerización en los procariotes, por ser células más sencillas, pues se va a llevar a cabo de una forma más rápida. La traducción tanto en procariotas como en eucariotas viene siendo casi lo mismo, pero hay algunos aspectos que se llevan a cabo de manera más sencilla en procariotas y más complejos en eucariotas, ¿verdad? Entonces, por eso es que la velocidad de polimerización es mayor en los procariotas. Y para terminar la traducción, nos requerimos otro tRNA. Fíjense que aquí ya tendría que haberse formado una cadena polipeptídica y vemos que en el sitio aminoácido que ha quedado vacío, aquí tendría que llegar otro tRNA para continuar, pero fíjense que el ARN mensajero nos está dando una señal. ¿Qué codón está aquí? Dice UAG. Entonces, la célula sabe que UAG no es un codón que codifique para un aminoácido, sino que es un codón de parada. Entonces, los codones de parada no tienen ARN de transferencia que correspondan a ellos. ¿Quién va a llegar en lugar de esto para dar la señal de que hay una terminación? Una proteína, un factor de traducción que va a ser el liberador. Vean que los representa como que es un fantasmita, ¿verdad? Llega por ahí, se coloca en el sitio donde debería de ir un tRNA, pero como no requiere en este momento tRNA, se coloca él y eso hace que todo este proceso termine.
Este proceso donde se une este factor proteico acá va a permitir que se rompa la unión entre el tRNA, que en este momento tenía la cadena polipeptídica, ¿verdad? Y de esa manera la cadena polipeptídica que iba creciendo se libera del ribosoma. Luego, para desensamblar todo este complejo se nos requiere nuevamente GTP para que todo esto, vean ustedes, quede separado y a todos los componentes individuales puedan proseguir a una nueva traducción de otra cadena polipeptídica. Entonces se ha visto curiosamente en algunas imágenes que hay estructuras que se conocen como polirribosomas o polisomas que se dan sobre los ARN mensajeros. Y han visto, ¿verdad? Por ejemplo, en estas micrografías que está el pobre ARN mensajero por ahí, pero está cargado de ribosomas, como ustedes pueden verlo en el diagrama. Dicen, ¿qué ha pasado aquí, verdad? ¿Por qué está esto así? Es simplemente una manera de hacer más eficiente el proceso de traducción, porque el primer ribosoma que se colocó, ¿verdad? Para traducir, va a ir avanzando, va a ir avanzando, va a ir avanzando por todos los movimientos de translocación que se requieren hacer, pero todo este espacio aquí va a ir quedando vacío. Entonces, como esto va quedando vacío, llega otro ribosoma y empieza a traducir, y luego llega otro ribosoma porque esto ha ido quedando vacío y empieza a traducir. O sea que de este ARN mensajero, los ribosomas lo pueden leer varias veces para formar, a partir de este mismo mensaje, varias proteínas, ¿sí? Entonces, eso es lo que explica que hayan polirribosomas. Bien, entonces, ya para ir terminando la clase, ¿verdad? Esta es la última parte de las etapas de la biosíntesis de la proteína. Acordémonos que habíamos dicho que eran la activación de los aminoácidos, luego venía la traducción y nos quedamos al final con las modificaciones post-ribosomales o post-traduccionales de las cadenas polipeptídicas. ¿Por qué? Esta es una parte de si ya formamos la cadena polipeptídica ahorita en la traducción, porque esa cadena polipeptídica, mientras no esté bien plegada, mientras no se le hayan agregado los elementos necesarios que requiere para hacerse funcional, esa cadena no sirve. Al contrario, les decía anteriormente que puede ser peligrosa si yo la dejo sin funcionalidad en el medio celular. Entonces, se le pueden ir haciendo a las proteínas. Vean acá que, en primer lugar, pues una proteína no puede quedar desplegada. Una cadena polipeptídica, ¿verdad? No puede quedar desplegada. Esto es lo más peligroso que puede haber porque forma agregados. Estos agregados pueden formar hasta placas amiloides, generar enfermedades como el Alzheimer, etcétera. Luego de un plegamiento, que es lo principal que se puede dar, esa proteína puede quedar funcional o puede ser que requiera otras cosas. Por ejemplo, puede ser que requiera cofactores, ¿sí? Entonces, ustedes saben que hay proteínas que requieren grupos prostéticos, como las proteínas o las enzimas que necesitan FAD, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay que unirles los grupos prostéticos. Aparte de eso, necesita, ¿verdad?, modificaciones que, por ejemplo, si tiene que ser un receptor de membrana, los receptores de membrana son glicoproteínas, tienen que llevar carbohidratos, ¿verdad? Entonces hay que realizar a estas proteínas glicosilación, o si no, a veces requieren fosforilación para activarlas, a veces requieren acetilación. Todas esas son modificaciones post-ribosomales. O puede ser que esta proteína no sea funcional si solo tiene una cadena polipeptídica. Puede ser, digamos, como la hemoglobina, que para ser funcional necesitan ser 4 cadenas polipeptídicas. Así que tenemos que unir más cadenas polipeptídicas a esta proteína y de esa manera ya queda funcional. Pueden haber muchísimas modificaciones post-ribosomales. Aquí solo están en el esquema algunas, pero se puede dar pérdida de secuencia de señal, procesamiento proteolítico, formación de puentes disulfuro y muchas más. ¿Sí? Entonces, lógicamente, si estas proteínas que participan en la traducción específicamente, pueden también las otras, ¿verdad? De los otros procesos fallan, vamos a tener enfermedades. Eso es común, ¿verdad? Ya dijimos que las proteínas cuando fallan
seguramente van a generar una patología. Y yo les he puesto aquí de ejemplo 2, las mutaciones en el factor de inicio de la traducción, 4G, y en el factor de inicio de la traducción número 2. Entonces, el que está relacionado, la enfermedad que está relacionada con esto es el síndrome del cromosoma X frágil, y la que está relacionada con esto es una enfermedad muy extraña que se llama leucoencefalopatía con desaparición de la materia blanca del cerebro, ¿verdad? Lógicamente, porque es encefalopatía. Entonces, ustedes después pueden ir viendo, ¿verdad? Las características de los varones, porque usualmente esto es porque el cromosoma X es el que está deficiente, ¿verdad? Eso va a generarse en varones. Todos los síntomas y los aspectos, ¿verdad? Físicos y morfológicos que van a tener estos niños, tanto como las situaciones de conducta, etcétera, que van a presentar. Y en el caso de la leucoencefalopatía con desaparición de la materia blanca, lo que vemos es que los niños pues no pasan de edades, precisamente no pasan de la pubertad prácticamente, ¿verdad? Mueren muy rápido. Y lo que ha ido sucediendo en el cerebro de ellos es que la materia blanca, que son las partes más grises, que ustedes ven acá como una forma de X, estas zonas un poco más grises, oscuras, ¿verdad? Esta es la materia blanca del cerebro, se pierden. Ustedes pueden ver acá que esto, en este cerebro ya con la enfermedad, está desaparecido. Y de hecho, vean toda la inflamación y la acumulación de líquido que está presentando este cerebro, ¿verdad? Debido a la falta de esta materia blanca en este individuo. Pueden ver después ustedes los inhibidores, por qué ocupamos antibióticos que se encargan, pues, lógicamente de deshacerse de una infección bacteriana, por ejemplo, que le damos, ¿verdad?, a esa bacteria para que deje de hacer de la suya. Por ejemplo, un cloranfenicol, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el cloranfenicol? Se va directamente al proceso de la traducción. Inhibe la peptidiltransferasa en la subunidad 50S del ribosoma procarionte. Entonces, eso es lo que está haciendo ese antibiótico. La tetraciclina bloquea la unión de los aminoácidos tRNAs al sitio A del ribosoma en procariotes. ¿Sí? La cicloheximida, que es un compuesto que se ocupa en laboratorio porque ataca mucho a los ribosomas eucarióticos, ¿verdad? O sea, no lo podemos consumir nosotros, esto simplemente se utiliza en experimentos, ¿verdad? Con células, con cultivos celulares, no directamente en individuos. Interfiere con el proceso de translocación en los ribosomas eucariotas. ¿Sí? Entonces, los antibióticos, vean ustedes que tienen su mecanismo de acción usualmente en este tipo de procesos. A veces atacan el proceso de replicación, a veces atacan el proceso de transcripción, o en este caso están atacando el proceso de traducción. Ok, les voy a subir más bien junto con la clase el documento, ¿verdad? Que espero que